Gracias. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días con todos, señoritas, muchachos. Buenos días con todos, jóvenes. Muy bien, estamos... Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están, muchachos? Estamos, jóvenes, cerrando ya la semana, ¿no? Espero que todavía conserven las energías, que tengan las pilas recargadas para que puedan trabajar correctamente las clases que tienen el día de hoy. En el curso de razonamiento verbal, jovencitos, señoritas, vamos a trabajar el tema de inclusión e implicancia. El tema de la inclusión y de la implicancia. Jóvenes, este tema muchas veces se presta a confusión si no comprendemos bien la teoría. ¿Ya? Hay varios temas en razonamiento verbal que uno, sin saber incluso muy profundamente la teoría, ya puede resolver fácilmente los ejercicios. Este tema no. Si uno no entiende exactamente en qué consiste el tema de la inclusión, va a tener problemas a la hora de desarrollar los ejercicios. Entonces, es muy importante comprender bien la teoría para poder resolver adecuadamente los ejercicios. Muy bien, para resolver, para desarrollar la clase del día de hoy, voy a compartirte unas diapositivas en las cuales vamos a tener la teoría y algunos ejemplos, y luego vamos a desarrollar el material donde encontramos los ejercicios. ¿Está bien? Entonces voy a compartirte las diapositivas. Espérame unos segundos para compartirte el material. Dame unos segunditos. A ver. Aquí está. Muy bien. Aquí está. Sí puedes ver el material, ¿no? Confirma. Profesor. Muy bien, joven. Un ratito estoy aquí organizando los videos, el chat. A ver, ya está. La inclusión. A ver, jovencitos. A ver, vamos a comenzar entonces el desarrollo correspondiente. A ver, jóvenes, antes de definir en qué consiste el tema, vamos a decir algunas cosas básicas. Jóvenes, si yo les digo una palabra, ¿no? Por ejemplo, si yo les menciono la palabra árbol, probablemente lo que aparezca en tu cabeza va a ser la imagen mental de un árbol, ¿no? Es decir, tú vas a visualizar un árbol. Si yo te digo, por ejemplo, la palabra manzana, probablemente va a suceder lo mismo. Tú vas a visualizar en tu cabeza una manzana. Si yo te digo la palabra mascota, probablemente tú vas a visualizar, si tienes una mascota en tu casa, la imagen de ese animal. Vas a ver al animal. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú estás pensando en imágenes, ¿no? Estamos pensando en imágenes. No hay ningún problema. Podemos pensar en imágenes. Pero, ¿qué sucede si yo te digo una palabra más abstracta?
Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo responsabilidad? Probablemente ya no aparezca ninguna imagen en tu cabeza, sino aparece el concepto, la definición de lo que tú entiendes por responsabilidad. ¿Correcto? Si yo te digo otra palabra abstracta, como puede ser justicia, puede que no aparezca ninguna imagen, sino el concepto, la definición de lo que tú entiendes por justicia. ¿Está bien? En este segundo caso, estamos pensando en conceptos, estamos pensando en definiciones. Ahora, jovencitos, ¿por qué les digo eso? Por lo siguiente. Cuando tú desarrolles ejercicios de inclusión y de implicancia, no pienses en imágenes. Si yo te digo perro, ¿ya? Tú tienes que pensar en la definición de perro. Si yo te digo árbol, tú tienes que pensar en la definición de árbol. Si yo te digo mascota, tú tienes que pensar en la definición de mascota. ¿Por qué? Porque los ejercicios de inclusión van a consistir en establecer relaciones, en establecer vínculos entre las definiciones de las palabras. Repito, los ejercicios de inclusión van a consistir en establecer relaciones entre las definiciones de las palabras. Si nosotros pensamos en imágenes, vamos a cometer errores. De todas maneras, nos vamos a confundir. Entonces, cuando desarrollemos ejercicios de inclusión, cambia tu chip. Apaga la opción de pensar en imágenes y enciende la opción de pensar en conceptos o definiciones. Si puedes hacer eso, ya has superado muchos problemas para desarrollar el tema del día de hoy. ¿Está bien? No te olvides. Entonces, vamos a pensar en conceptos o definiciones. Muy bien. A ver, jovencitos. Por lo tanto, tenemos que saber también qué cosa es una definición. Tenemos que saber definir apropiadamente. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero antes, a ver, la inclusión consiste en conocer el o los elementos que forman la definición de una palabra. Para ello se han diseñado una serie de ejercicios que miden dicha capacidad. Una condición importante será identificar los elementos que forman una definición, género próximo y las diferencias específicas. Muy bien. Repito, ¿qué cosa es la inclusión? Es el ejercicio verbal que va a consistir en establecer relaciones entre las definiciones de las palabras. Lo que tenemos que hacer es reconocer género próximo y diferencias específicas. Esto lo vamos a ver en detalle en unos segundos. Fíjate acá. Si yo tengo la palabra alcoholismo, esta palabra se define de la siguiente manera. Alcoholismo, enfermedad causada por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la adicción que ésta genera. Eso es alcoholismo. ¿Qué cosa es lo que hemos hecho? Hemos definido esta palabra. Cuando tú defines una palabra, lo primero que mencionas
es el género próximo. El género próximo. Así, cuando tú defines alcoholismo, lo primero que pones es enfermedad, que es el género próximo de alcoholismo. Y luego tú pones una o más diferencias específicas. Entonces la definición correcta de alcoholismo será enfermedad causada por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la adicción que ésta genera. Muy bien, facilito. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Fíjate, es importante que entiendas esto. La palabra alcoholismo incluye en su definición a la palabra enfermedad, ¿no? La palabra alcoholismo incluye en su definición a la palabra enfermedad. Claro, cuando tú defines alcoholismo, mencionas necesariamente la palabra enfermedad, ¿no? La palabra alcoholismo incluye enfermedad. Podemos decir también lo siguiente. La palabra adicción está incluido en alcoholismo. Aquí lo podemos ver, ¿no? La palabra adicción, fíjate aquí en la definición de alcoholismo, la palabra adicción está incluido, ¿no? Está dentro de la definición de la palabra alcoholismo. Muy bien. Facilito. A ver, jovencitos. Escúchame lo siguiente. Escúchame lo siguiente. Hay varias formas de definir. Hay varios tipos de definiciones. ¿Ya? La definición que vamos a tener en cuenta cuando desarrollemos los ejercicios de inclusión se llama definición conceptual o definición aristotélica. Repito, la definición que vamos a tener en cuenta cuando desarrollemos los ejercicios de inclusión es la llamada definición conceptual, que es llamada también definición aristotélica. ¿Por qué se le llama definición aristotélica? Porque fue este pensador griego el que propuso esta forma de explicar a las palabras. ¿Está bien? Y es el tipo de definición que vamos a tener en cuenta. Perfecto. ¿Qué cosa es la definición? Jovencitos, aquí lo tenemos en la diapositiva. La definición es la proposición que va a exponer de forma clara y exacta las características generales y las diferencias específicas de algo que puede ser material o inmaterial. Repito, ¿qué cosa es la definición? Es la proposición que va a explicar de forma clara y exacta las características generales y las diferencias específicas de algo que puede ser material o inmaterial. ¿Bien? Perfecto. Ahora, jovencitos, ya sabemos qué cosa es la definición aristotélica. Ahora, lógicamente, tenemos que saber lo que es definir. ¿Cómo definimos definir? Valga la redundancia. ¿Cómo definimos definir? De la siguiente manera. Definir es explicar de forma clara y exacta las características generales y las diferencias específicas de algo que puede ser material o inmaterial. ¿Está bien? Perfecto.
Jovencitos, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente, que Aristóteles te dio la receta para que tú puedas definir apropiadamente las palabras que utilizas. ¿Y cuál es esa receta? Aristóteles te dice, si tú quieres definir una palabra correctamente, primero vas a poner la característica general, es decir, el género próximo. Y luego vas a poner una o más diferencias específicas. Repito. Para definir correctamente, entonces, Aristóteles nos recomienda. Primero vamos a poner la característica genérica, la característica general, es decir, el género próximo, y luego vamos a poner una o más diferencias específicas. Esa es la forma correcta de definir, jóvenes. ¿Está bien? Y es la forma que tú de ahora en adelante vas a definir las palabras que utilizas habitualmente. A ver, un ejemplo sencillo. Si yo te digo gato, ¿cómo lo definiríamos? Primero, el género próximo. Ponlo aquí en el chat. ¿Qué es el gato? Si yo te pregunto, jovencito, señorita, defíneme gato, ¿cómo lo harías? Sigue la recomendación de Aristóteles. Primero debes poner el género próximo. Ponlo aquí en el chat. ¿Qué cosa es el gato? Es un felino, muy bien. O es un félido, correcto. Perfecto. Es el género próximo. ¿Es un felino o es un félido? Imagínate, señorita, si yo te pregunto, defíneme gato y tú me dices, profesor, el gato es un felino. Tu definición va bien, pero está incompleta, porque si tú te quedas ahí, yo puedo pensar en el tigre, puedo pensar en el león, puedo pensar en el lince, puedo pensar en el tigrillo, etc. Para no generar esta ambigüedad, Aristóteles te dice, luego de poner el género próximo, vas a poner una o más diferencias específicas. ¿Qué cosas son las diferencias específicas? Características que hagan distinto al gato de los demás felinos. Te pregunto, ¿cuáles son o cuál es la característica que hace distinto al gato de los demás felinos? La característica más evidente es que sea doméstico, ¿no? Doméstico. Correcto. Poner doméstico es una diferencia específica. Podríamos poner más diferencias específicas, pero con esto me va a bastar para el ejemplo. Entonces, si yo te pregunto, defíneme gato, y tú me dices, profesor, el gato es un félido doméstico, significa que estás definiendo apropiadamente. Porque yo ya no lo voy a confundir con el león, con el tigrillo, con el puma. Estamos definiendo bien. ¿Está bien? Así de sencillo es. Si tú pensabas que para definir las palabras no habían reglas, estabas en un error. Ya sabes que hay reglas para definir a las palabras. ¿Está bien? Primero el género próximo y luego la diferencia o las diferencias específicas. Ahora, cuando defines una palabra, tienes que poner el género próximo. Por ejemplo, si yo te digo vertebrado, mamífero, animal, ser vivo, ser, todas estas palabras son género de gato, ¿no?
félido, animal, vertebrado, mamífero, ser vivo, ser, son géneros de gato. Aristóteles nos dice, no vas a poner cualquier género, vas a poner el género próximo, el género más cercano a la palabra que defines. Si defines un gato, pones félido. No vas a poner ser vivo, porque es un género, pero está muy alejado de la palabra que estás definiendo. Ahora, es válido que tú puedas, después de poner el género próximo, pongas un género más alejado. Por ejemplo, tú puedes decir animal felino o puedes decir mamífero felino, pero siempre necesariamente debes poner el género próximo. ¿Está bien? No te olvides de eso. Ahora, otra palabra. Si yo te digo mesa, mesa, ¿cómo definimos mesa? Primer lugar, ¿qué ponemos? Muy bien, mueble. Perfecto. La mesa es un mueble. Pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? Porque si tú me dices solamente mueble, yo puedo pensar en un librero, en un escritorio, en un ropero. Puedo pensar en todos los muebles posibles. Es por eso que debes poner una o más diferencias específicas. Ahora, cuando tú definas, tienes que hacer un ejercicio de abstracción. ¿Cómo es esto? Estamos hablando de una mesa, ¿no? Entonces, tú en la definición tienes que poner aquellas características comunes en todas las mesas. Aquellas características que van a cambiar de objeto en objeto, de mesa en mesa, no es necesario ponerla en la definición. Solo vas a poner lo esencial. Por ejemplo, en la definición no vas a poner el color, porque las mesas pueden ser de muchos colores. No vas a poner el tamaño, porque las mesas son de varios tamaños distintos. No vas a poner el material tampoco, porque la mesa puede ser de varios tipos de madera, de varios tipos de metales o de otros materiales, ¿no? La forma tampoco no es necesario poner. Tienes que poner lo esencial, lo que todas las mesas comparten. Por ejemplo, de una mesa, ¿qué tienen todas las mesas? ¿Qué cosa tienen todas las mesas necesariamente? Ponlo aquí en el chat. ¿Qué tienen todas las mesas? Todas las mesas tienen, no pues, no. No, las sillas se complementan, pero todas tienen ¿qué cosa? ¿Qué tienen la mesa? Todas sin excepción. Tienen un tablero horizontal. Muy bien. Liso, llano. Perfecto. Todas tienen eso. Sostenida o sostenido ¿por qué? ¿Por qué objeto, por qué partes está sostenido este tablero horizontal? Esta lámina horizontal. Columnas no, pues. ¿Qué sostienen a las mesas? Columnas no las sostienen. ¿Por qué están sostenidas las mesas? Por ahí lo han puesto. Por las patas, pues muchachos, claro, por las patas. Pero no por cuatro patas, ¿no? Por ahí han puesto cuatro, porque hay mesas que tienen dos patas, una pata, seis patas, no necesariamente cuatro patas. Entonces podemos poner una o más patas. Ya está, pues. Vamos a juntar lo que hemos hecho. Si yo te pregunto qué es una mesa, tú me dices, la mesa es un mueble, el género próximo, y luego las diferencias específicas. La mesa es un mueble que tiene un tablero horizontal sostenido por
una o más patas. Ya está. Hemos puesto el género próximo y hemos puesto las diferencias específicas. ¿Te das cuenta? Así de sencillo es. Ponemos entonces mueble conformado por una superficie plana sostenido por una o más patas. Ahí está. Muy bien. Facilito. Ahora, jovencitos. Voy a decirte otra palabra, ¿ya? Y tú me vas a decir cómo la definimos. Si yo te digo vela, no vela parte de una embarcación, sino la otra vela. ¿Cómo definimos vela? Primero, el género próximo. ¿Qué es una vela? Primero, el género próximo. ¿Qué es una vela, jovencitos? Si el gato es un felino, la mesa es un mueble, Perú es un país, América es un continente, soltero es un estado civil, cedro es un árbol. ¿La vela qué es? Fuente de energía. Aunque ese género próximo está, no es tan exacto, no es tan específico. La vela es un objeto simplemente, ¿no? La vela es un objeto. Claro, es un objeto. Ahora, jovencitos, hace un rato vimos, la mayoría de las veces vamos a poner como el aspecto general una palabra. Con el género próximo nos va a bastar, ¿no? Félido, mueble, enfermedad. Pero en algunos casos vamos a poner toda una expresión. Por ejemplo, aquí, ¿qué es la vela? Es un objeto que sirve para alumbrar. Objeto que sirve para alumbrar es todo el aspecto genérico. Es una unidad, es el aspecto genérico. Claro, porque si tú solamente me dices la vela es un objeto que sirve para alumbrar, yo puedo pensar en una linterna, puedo pensar en un foco, puedo pensar en un fluorescente, ¿no? Puedo pensar en un mechero. Entonces, debemos poner una o más diferencias específicas. Te pregunto, ¿cuál es la diferencia específica de una vela? Objeto que sirve para alumbrar, ¿qué más ponemos? Ahí está, hecho de cera. Muy bien. Hecho de cera ya es una característica distintiva de la vela. El foco no está hecho de cera, ¿no? Fluorescente tampoco. Entonces, si tú me dices, muy bien, Ramos. Objeto que sirve para alumbrar hecho de cera, ya estamos definiendo apropiadamente. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Así de fácil es. Te pregunto, ponme aquí en el chat. Si yo te digo perro, ¿cómo definimos perro? Cópiate de la definición de gato. ¿Qué es un perro? Primero el género próximo. Cánido doméstico. Muy bien, Ramos. Cánido doméstico. Perfecto. Y si yo te digo foco, ¿cómo definimos foco? Cópiate de vela. Lo general no va a cambiar. Objeto que sirve para alumbrar es lo mismo, ¿no? Objeto que sirve para alumbrar. Lo que cambia son las diferencias específicas. Haz otra vez el ejercicio de abstracción. ¿Qué es lo que tienen todos los focos?
necesariamente. ¿Qué es lo más importante de un foco? Profesor, ¿que funcionan con electricidad? Sí. ¿Qué más? Profesor, todos tienen un alambre incandescente, un filamento incandescente. Sí. Ese filamento incandescente, ¿dónde está? Dentro de una bombilla transparente. Correcto. Ya está. Entonces, ¿qué es un foco? Foco es objeto que sirve para alumbrar, que tiene un filamento incandescente dentro de una bombilla transparente que funciona con electricidad. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Jovencitos, cuando desarrollemos los ejercicios de inclusión y te digan perro incluye canino, gato incluye felino, o animal está incluido en felino, etcétera, tú lo que tienes que hacer es definir cada palabra que te dan mentalmente y comparar estas definiciones, si son ciertas. Nada más, en eso consiste. Ahora, profesor, pero yo tengo las definiciones en el diccionario, yo puedo buscar las palabras en el diccionario. Muy bien, perfecto. Si tienes esa facilidad, hazlo. Pero en un examen, ¿no? Tú no vas a tener un diccionario a la mano. Entonces es importante que tú sepas definir apropiadamente las palabras que empleas. Y ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Sí, al principio te va a costar un poquito, ¿no? Es natural. Pero entrénate. Anda definiendo los objetos que ves cotidianamente. Define lapicero, define, no sé, escritorio, ropero, cama, libro, y de esa forma te vas a ir entrenando. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Continuamos. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Voy a acomodar esto un ratito. Muy bien. A ver, jovencitos. A ver, aquí hay algunos aspectos que debemos conocer. Dice, inclusión es un ejercicio mediante el cual se busca definir con los términos indispensables alguna palabra. Muy bien. Cuando decimos A está incluido en B, quiere decir que se necesita A para definir B. Por ejemplo, no es complicado. El concepto dureza está incluido en el concepto diamante. Es decir, cuando tú defines diamante, vas a mencionar necesariamente dureza. ¿Está bien? Otro ejemplo. El concepto camión incluye el concepto vehículo. Claro, cuando tú defines camión, mencionas necesariamente la palabra vehículo, porque vehículo es su género próximo, ¿no? ¿Qué es el camión? Es un vehículo. Lo primero que mencionas de camión es vehículo. Necesariamente, para definir bien a camión, debes mencionar la palabra vehículo. Esto significa que el concepto camión se necesita, mejor dicho, eso significa que el concepto camión necesita el concepto vehículo en su definición. Para definir apropiadamente camión, vamos a mencionar vehículo. Muy bien. Ahora verifica cómo se definen las palabras anteriores escritas en mayúscula. Vehículo,
cualquier medio de transporte que permite llevar personas, animales o cosas de un lugar a otro. Eso es un vehículo. ¿Qué es un camión? Vehículo grande y fuerte movido por un motor que se usa para transportar mercancías pesadas. Fíjate, cuando tú defines camión, vas a mencionar necesariamente la palabra vehículo. Cuando tú defines vehículo, no es necesario utilizar la palabra camión para definirla. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué decimos? Que camión incluye vehículo en su definición o vehículo está incluido en la definición de camión. ¿Está bien? En las preguntas de inclusión, ten en cuenta que los hiperónimos, es decir, los géneros próximos, están incluidos en la definición de sus hipónimos. Claro, cuando tú defines cualquier palabra, lo primero que mencionas es el hiperónimo, es el género próximo. Entonces decimos que el género está incluido en la especie. ¿Está bien? Fácil. A ver, jovencitos. Este tipo de pregunta busca evaluar la capacidad para delimitar con precisión los conceptos y sus relaciones mutuas de inclusión. Dado los conceptos A y B, razonaremos la inclusión de conceptos del siguiente modo. Si el concepto A es absolutamente necesario para definir el concepto B, entonces diremos que el concepto A está incluido en el concepto B. O lo que es lo mismo, el concepto B incluye al concepto A. Muy bien. Analicemos un caso concreto. Dado los conceptos botella y recipiente, afirmaremos que el concepto recipiente está incluido en el concepto botella, porque al definir el concepto botella, siempre necesitarás hacer alusión al concepto recipiente. Así te darás cuenta de que botella es un tipo de recipiente que sirve para contener líquidos. Claro, jovencitos. Cuando tú defines botella, dices que la botella es un recipiente que sirve para contener líquidos. Te das cuenta que la palabra recipiente está incluida en la definición de botella. O puedes decir de modo inverso, la palabra botella incluye en su definición a recipiente. ¿Está bien? Facilito. A ver, jovencitos, ayúdame aquí. Dice, marque el término que incluye al resto en su definición. Marque el término que incluye al resto en su definición. Desierto, oasis, vegetación, agua o zona. ¿Qué palabra de estas, cuando tú la defines, va a mencionar al resto de término? ¿Cuál será aquí la respuesta? Ponlo en el chat. Tú ya sabes cómo definir, ¿no? ¿Qué palabra cuando tú la definas va a mencionar al resto de términos? Eso es lo que te están preguntando. Ya sabes, primero el género próximo y luego el género, que diga, primero el género próximo y luego las diferencias específicas. Desierto. ¿Cuál es la palabra que cuando tú la definas
va a mencionar al resto de términos. A ver, fíjate bien. Oasis, la A, no hay consenso en la respuesta, joven, está facilito. La E, define pues, cada palabra que aparece, defínela y ahí te vas a dar cuenta. No adivines. A ver, te voy a ayudar. Me han dicho la respuesta. Astopillo, por ejemplo, es una de las personas que me ha dicho la respuesta. Oasis, ¿por qué? Ya sabemos definir. Primero, el género próximo. ¿Qué es el oasis? Es una zona en el desierto. Zona en el desierto es lo general. Oasis es una zona en el desierto que tiene agua y vegetación. ¿No? Ya está, facilito. Oasis es una zona en el desierto que tiene agua y vegetación. Lo primero que mencionas cuando defines cualquier palabra es el género próximo. Perro es un cánido. Canguro es un marsupial. Perú es un país. Atlántico es un océano. Soltero es un estado civil. Lo primero que se menciona al definir cualquier término es su género próximo. A ver aquí. Sonido, ritmo, música, arte o armonía. ¿Cuál es la palabra que incluye al resto en su definición? ¿Qué palabra cuando la definas menciona el resto de términos? Me dicen música, la C, música, música. A ver si es cierto. Muy bien, ahora sí, ya lo tienes. ¿Qué es la música? Es un arte, ¿no? Lo primero que mencionas es el género próximo. La música es un arte que se caracteriza por el ritmo y armonía de los sonidos. La música es un arte que se caracteriza por la armonía y ritmo de los sonidos. ¿Te das cuenta? Ya sabemos cómo definir. Primero el género próximo y luego las diferencias específicas. Muy bien, facilito. Ahora, escúchame lo siguiente. Si hasta aquí me has entendido, si tú ya sabes definir, ya sabes cómo definir apropiadamente las palabras, no vas a tener problemas a la hora de desarrollar los ejercicios. En los ejercicios te van a poner distintas palabras, ¿no? Por ejemplo, te van a poner, pon verdadero o falso en lo siguiente. Gato incluye felino. O te pueden poner felino incluye a gato. O gato está incluido en felino. Tú ya sabes que tienes que definir cada palabra y establecer relaciones entre las definiciones de las palabras. A ver, como te digo, si ya sabes cómo definir, ya tú puedes con tranquilidad resolver los ejercicios. Pero aquí vamos a ver algunos principios fundamentales de la inclusión, algunas reglas de la inclusión, que se deducen de definir apropiadamente. Si tú ya sabes cómo definir apropiadamente, esto también ya lo sabes. Pero por si acaso lo vamos a ver. ¿Está bien? Pero por si acaso lo vamos a ver. Muy bien. A ver, a ver, a ver. A ver, jovencitos. Primera regla. El concepto que es género está incluido en el concepto especie y no viceversa. Es decir, la especie no está incluido en el género. Por ejemplo, el concepto país está incluido en el concepto Perú.
Claro, jovencitos. Si tú defines Perú, lo primero que vas a mencionar es el género próximo. Perú es un país, ¿no? Entonces, la palabra país está incluida en la definición de Perú. Pero cuando tú defines país, no vas a mencionar necesariamente Perú. ¿Bien? Claro. La especie incluye al género en su definición. El género no incluye a la especie en su definición. ¿Está bien? Muy bien. Tú lo puedes leer al revés, ¿no? País está incluido en Perú o Perú incluye a país. No te olvides, jóvenes, que cuando te preguntan, muchas veces ya no te dicen está incluido en su definición o está incluido en su concepto. Tú lo tienes que sobreentender. Si te dicen Perú incluye a país, no te están hablando de los objetos. No veas imágenes. Define las palabras. Te están diciendo que Perú incluye en su definición a la palabra país. Siempre se está hablando de las definiciones de las palabras. No te olvides de eso. No te olvides de definir cada palabra. Muy bien. Siguiente regla. El concepto que es elemento está incluido en el concepto que es conjunto y no viceversa. Por ejemplo, cerdo está incluido en el concepto de piara. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú defines piara, necesariamente vas a mencionar la palabra cerdo o un sinónimo de cerdo. Te pregunto aquí en el chat, vamos a comprobarlo. ¿Qué cosa es una piara? Defíneme piara. Ya sabes cómo definir. ¿Qué es una piara? ¿Qué es piara? Conjunto de cerdos. ¿Se podrá definir piara sin mencionar cerdo o un sinónimo de cerdo, no? Porque es lo mismo. ¿Qué es piara? Conjunto de chanchos, ¿no? Conjunto de marranos, conjunto de puercos. ¿Pero se podrá definir piara sin mencionar la palabra cerdo? No, no se puede. Entonces estamos demostrando que esta regla es correcta. El conjunto incluye al elemento en su definición. El elemento no incluye al conjunto en su definición. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo te das cuenta de esto? Simplemente definiendo las palabras, ¿no? No tienes que memorizarte estas reglas, ¿no? Simplemente define las palabras. Dos conceptos que son complementarios se incluyen mutuamente. Dos conceptos que son complementarios se incluyen mutuamente. Esto es una regla. Jovencitos, por ejemplo, los antónimos complementarios se dicen que se incluyen mutuamente. Va de ida y de vuelta. Es decir, padre incluye a hijo, hijo incluye a padre en su definición. Médico incluye paciente, paciente incluye a médico en su definición. Abuelo incluye a nieto, nieto incluye a abuelo en su definición. Los conceptos complementarios se incluyen mutuamente. A ver acá, siguiente regla. El concepto primitivo está incluido en el concepto derivado y no viceversa.
El concepto primitivo está incluido en el concepto derivado y no viceversa. Por ejemplo, sílaba está incluido en pentasílabo. Es decir, cuando tú defines pentasílabo, mencionas necesariamente la palabra sílaba. Pero cuando tú defines sílaba, no mencionas necesariamente pentasílabo. El concepto derivado incluye al concepto primitivo. Por ejemplo, podemos decir que panadería incluye a pan en su definición. A ver, vamos a demostrar si esto es correcto o no. Ya sabemos cómo definir. ¿Qué cosa es una panadería? Escríbelo aquí en el chat. ¿Qué es panadería? Primero el género próximo y luego las diferencias específicas. ¿Qué es la panadería? Está facilito. Claro, panadería puede ser establecimiento, ¿no? O tienda, está bien. Establecimiento donde se vende pan. O también establecimiento donde se elabora pan. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es pan? Defíneme pan. Primero el género próximo y luego las diferencias específicas. A ver, vamos a definir pan. Pan es el alimento que se hace a base de harina, de trigo o de otros productos, ¿no? Eso es pan. Alimento que se hace a base de harina, de trigo o de otros productos. Muy bien. Ahora, fíjate. Para que tú definas pan, ¿mencionas la palabra panadería? No, no es necesario mencionar panadería para definir bien pan. Pero cuando tú defines panadería, ¿mencionas pan necesariamente? Sí, cuando tú defines panadería, necesariamente utilizas la palabra pan. Entonces, el término que es derivado incluye al término que es primitivo en su definición y no al revés. Término, por si acaso, ¿no? El término primitivo y el término derivado. El término derivado es la palabra que se ha originado del término primitivo, ¿no? Por ejemplo, agua es primitivo, acueducto es derivado. Padre es primitivo, paternidad es derivado, ¿no? Agua, por ejemplo acá, ¿no? Sílaba es primitivo, pentasílabo es derivado. El término que es derivado incluye al primitivo en su definición. Muy bien. A ver. Otra regla. Hay algunas más, ¿no? Lo vamos a ver en el material. El concepto todo está incluido en el concepto que es parte y no viceversa. Es decir, la parte incluye al todo en su definición. El todo no incluye a la parte en su definición. Por ejemplo, casa está incluido en el concepto sala. Casa está incluido en el concepto sala. A ver, jovencitos. A ver, escúchame lo siguiente. Eso quiere decir que la sala incluye a casa en su definición, ¿no? La sala incluye a casa. Profesor, pero ahí no está cometiendo un error. La casa es más extensa que la sala. La sala está dentro de la casa. La casa incluye a la sala.
Usted está diciendo al revés. Usted está diciendo que la sala incluye a la casa. ¿No hay un error ahí? No, no hay un error. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que cuando yo te menciono casa y sala, tú no estás definiendo las palabras. Tú estás viendo los objetos. Estás viendo una casa y estás viendo la sala. Ya te he dicho, cuando desarrolles los ejercicios de inclusión, no pienses en imágenes. Si yo te digo casa, define lo que es casa. Si yo te digo sala, define lo que es sala y establece las relaciones entre las definiciones. En eso consisten los ejercicios de inclusión. Vamos a establecer relaciones entre las definiciones de las palabras, no entre los objetos, entre sus definiciones. A ver, ayuda. Defíneme casa aquí en el chat. ¿Qué cosa es una casa? Facilito. ¿Qué es una casa, jovencitos? Ya, vivienda es un sinónimo. Lugar donde habitan, ¿quiénes habitan? Sitio donde habitan, ¿quiénes? Nosotros, ¿no? Lugar donde habitan las personas. Ya está. Estamos definiendo casa. Muy bien. Ahí está. ¿Y qué cosa es sala? Defíneme sala. ¿Qué cosa es una sala? La sala es, claro, parte de la casa o parte de una vivienda. Vivienda y casa son sinónimos, son lo mismo. Ahí está, pues. Ahí lo estamos demostrando. Cuando tú defines casa, lugar donde viven las personas, no es necesario mencionar sala. Cuando tú defines sala, necesariamente vas a mencionar casa o un sinónimo, vivienda. ¿Qué cosa es la sala? Parte de una vivienda o parte de una casa. Ahí estamos demostrando que esta regla es correcta. El todo no incluye a la parte en su definición. La parte incluye al todo en su definición. La parte incluye al todo en su definición. O lo puedes decir al revés. El todo está incluido en la parte, en su definición. ¿Está bien? Muy bien. No es complicado. Ya sabemos cómo definir las palabras. Acuérdate, ¿no? Cuando te ponen dos palabritas, tú no tienes que comparar los objetos. No debes visualizar la casa, la sala. Tienes que definir las palabras. Lo que vas a comparar son las definiciones de las palabras. Ese es el error fundamental cuando se desarrollan estos ejercicios. Tienes que acordarte que tienes que definir las palabras y comparar las definiciones. Muy bien, no es complicado. Al principio tal vez te cueste adaptarte un poquito, pero luego ya vas a desarrollarlo con mayor rapidez, ¿no? Con mayor eficacia también. A ver, jóvenes, aquí. Esto es importante. Equivalencias. Muchas veces no te van a decir, pues, perro incluye a cánido. Te van a poner equivalentes para que te confundas, pero significan lo mismo. Equivalentes de incluye. Incluye, implica, contiene, presupone, supone, engloba o nocionalmente posterior significan lo mismo. O sea, perro contiene a cánido.
perro engloba a cánido. O perro es nocionalmente posterior a cánido. Todas esas formas de decir es lo mismo a decir perro incluye a cánido. Es lo mismo. Solamente te están utilizando otras palabras para que te confundas. En el caso opuesto también, ¿no? En vez de incluido, van a poner implicado, contenido, supuesto, presupuesto, englobado o nocionalmente anterior. Son equivalentes. Cánido está incluido en perro, ¿no? Es como decir, cánido es nocionalmente anterior a perro. Es lo mismo. Cánido está supuesto en perro. Es lo mismo. Solamente utilizan otras palabras para que creas que te están preguntando otras cosas y te confundas. Muy bien, jovencitos. Ahora, jóvenes. En los ejercicios de inclusión, ya, hay un tipo de ejercicios que se llama implicancia. Es otra forma de preguntar sobre los ejercicios de inclusión. No es otro tema, es el mismo tema. No te vayas a confundir. Muy bien. ¿Qué cosa es la implicancia? Es un ejercicio que evalúa la capacidad de identificación de un sema en común en un conjunto de palabras. Esto quiere decir lo siguiente, que la palabra implicada es aquel término más general de un conjunto de palabras. El término implicado es la palabra más general de un conjunto de términos. Por ejemplo, si yo te digo, tú me vas a decir cuál es el término implicado. O sea, cuál es el término incluido. Si yo te digo terremoto, migración, temblor, movimiento, ¿cuál es el término implicado? Terremoto, temblor, migración y movimiento. ¿Cuál es el término implicado? ¿Cuál es el término más general? O dicho de otra manera, ¿cuál es la palabra que está presente en el resto de definiciones? Muy bien, movimiento. Claro, movimiento es la palabra más general de este grupo de términos. Es la palabra que está presente en las definiciones de los otros términos. Por ejemplo, ¿qué es un terremoto? Es el movimiento violento de las placas tectónicas de la Tierra. ¿Qué es la migración? Es el movimiento de un grupo humano de un lugar a otro. ¿Qué es rotación? Es el movimiento de la Tierra sobre su propio eje. La palabra movimiento está presente en la definición de cada uno de los otros términos. Facilito. Si tú ves en un grupo de palabras especie, especie, especie y género, el término implicado es el género. Así de sencillo es. Por ejemplo, si yo te digo tigre, león, gato, félido y pantera, ¿cuál es el término implicado? ¿Cuál es el más general? Pues? Tigre, león, gato, félido y pantera. Félido. Si tú defines cada una de estas palabras, vas a mencionar siempre félido, porque es el género. El término implicado es el término más general de un grupo de términos. Muy bien. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, siempre es el término más general, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo,
tigre, felino, lobo, mamífero. ¿Cuál es el término implicado? Mamífero. Ahí tienes especie, género, ¿no? El término más general, el más genérico de todos, es el término implicado. Es el término implicado. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Ahora, vamos a ver los siguientes ejercicios o los siguientes ejemplos. Identifique el término implicado en los siguientes grupos de palabras. Fíjate, constitución, delincuente, ley, legislador y artículo. En este grupo de palabras, en esta columna, ¿cuál es el término implicado? ¿Cuál es la palabra que está presente en el resto de definiciones? Ley, me dicen por aquí. A ver. Muy bien. Cuando definimos cada una de estas palabras, vamos a mencionar ley. Ley está presente en las definiciones de estos términos. El término incluido, ¿no? O el término implicado. A ver acá, ¿cuál será el término incluido o implicado? Anochecer, crepúsculo, domingo, semana o día. Día, me dicen. Cruz. Muy bien, día. Cuando definimos estas palabras, vamos a mencionar día, ¿no? Es el término incluido o implicado. Asir, amalgamar, engrapar, unir, siamés. ¿Cuál es el término implicado? Unir. Muy bien. Biología, vida, animal, célula, muerte. ¿Cuál será el término implicado? Vida. A ver, a ver, a ver. Muy bien. El término implicado es vida. Perfecto. Cuando definimos estas palabras, mencionamos el término vida. Lápiz, acerrín, madera, papel, sierra. Sierra de la herramienta se refieren, ¿no? El término implicado, madera. Madera. Muy bien, muy bien. Claro, si definimos todas estas palabras, se relacionan con vida, ¿no? Muerte, muerte es el final de la vida, ¿no? Biología es el estudio de los seres vivos, el animal es un ser vivo, la célula es un elemento de los seres vivos. La palabra vida o el concepto de vida está presente en los conceptos del resto de palabras. Por eso. Muy bien. Ahí está.
Ahora sí, jovencitos, voy a compartirte el material. Voy a dejar de compartirte las diapositivas. Ya, a ver. Jovencitos, espérenme unos segundos. A ver. Al principio, tal vez nos puede costar un poco, pero con la práctica vamos a habituarnos. Lo principal es que debamos definir a las palabras, que sepamos definir las palabras. Y eso ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos cómo hacerlo. ¿Ya? Muy bien. A ver, jovencitos. Aquí vamos a poner ejemplos. Estos son de las reglas que habíamos visto anteriormente. Género está incluido en la especie y no viceversa. Por ejemplo, dice, ¿no? Provincia está incluido en el de Lima. O podemos decir, Lima incluye a provincia. Siempre en la definición, ¿no? A veces ya no se dice porque siempre lo tendríamos que repetir. Está incluido en la definición. ¿Está bien? Tienes que sobreentender eso. Vamos a poner, por ejemplo, tres casos. País está incluido en Perú. País está incluido en Perú. Océano está incluido en Pacífico. Océano está incluido en Pacífico. Roedor está incluido en hámster. Roedor está incluido en hámster. Es decir, cuando tú defines hámster, necesariamente vas a mencionar la palabra roedor. Perfecto. En la 2. El concepto elemento está incluido en el concepto conjunto y no viceversa. Puede leerse también que el concepto conjunto incluye al elemento. Muy bien. Por ejemplo, lobo está incluido en manada. Lobo está incluido en manada. Lobo está incluido en manada. Árbol está incluido en bosque. Árbol está incluido en bosque. Perro está incluido en jauría. Perro está incluido en jauría. Cuando definimos jauría, necesariamente vamos a mencionar a la palabra perro. Bien. Aquí en la 3. Dos conceptos que son complementarios se incluyen mutuamente, ¿no? Muy bien, vamos a poner, por ejemplo, médico-paciente. Médico-paciente. Médico incluye paciente, paciente incluye médico. Padre-hijo. Padre-hijo. Padrino-ahijado. Padrino-ahijado. Puede ser profesor-alumno también, ¿no? Complementario, profesor-alumno. Muy bien. Esto no lo habíamos visto. Dos conceptos que son sinónimos están incluidos mutuamente. Acuérdate, dos conceptos que son sinónimos están incluidos mutuamente. Casa incluye vivienda. Vivienda incluye casa.
Casa incluye vivienda, vivienda incluye casa, en ambos sentidos. Muy bien. Por ejemplo, podemos poner avaro incluye mezquino. Avaro, mezquino, porque se incluyen mutuamente, ¿no? Avaro, mezquino. Generoso, dadivoso. Generoso, dadivoso. Delgado, esbelto. Delgado, esbelto. Delgado, esbelto. Muy bien. La número 5. Dos conceptos que son antónimos pueden estar incluidos uno en el otro en negación. Jovencitos, esto no lo he puesto en la diapositiva porque no se cumplen todos los casos. Dice, ¿no? Dos conceptos que son antónimos pueden, o sea, algunas veces, estar incluidos en el otro en negación. Entonces, no es una regla, pues. Muy bien, vamos a poner alto, bajo. Alto, bajo. Generoso, tacaño. Generoso, tacaño. Generoso, tacaño. Liviano, pesado. Liviano, pesado. Liviano, pesado. La 6 sí, ¿no? El concepto primitivo está incluido en el concepto derivado. O podemos decir que el concepto derivado incluye al primitivo. Muy bien, por ejemplo, podemos mencionar las siguientes palabras. Padre está incluido en paternal. Padre está incluido en paternal. Padre primitivo, paternal derivado. Insecto está incluido en insectívoro. Insecto está incluido en insectívoro. Tiempo está incluido en temporal. Tiempo está incluido en temporal. Y la 7, que si lo hemos visto, el concepto todo está incluido en el concepto parte y no viceversa. Podemos decir también que parte incluye al todo. Parte incluye al todo. Por ejemplo, helicóptero está incluido en hélice. Helicóptero está incluido en hélice. Corazón está incluido en aurícula. Corazón está incluido en aurícula. Árbol está incluido en tronco. Árbol está incluido en tronco. Muy bien. La parte incluye al todo en su definición. Repito, estas reglas no es necesario que tú te las memorices. Si tú sabes definir las palabras, como ya hemos visto, estas reglas se desprenden de definir apropiadamente nada más. El camino más seguro es definir las palabras que se nos presenten en los ejercicios. Esa es la vía más segura. A ver, fíjate aquí, en la número 8. En la número 8. Dice lo siguiente. Vamos a analizarlo, ¿ya? El concepto recipiente incluye necesariamente el concepto líquido. Es decir, cuando tú defines recipiente, de todas maneras mencionas la palabra líquido. Falso. Muy bien. Cuando tú defines recipiente, no mencionas líquido de todas formas.
de todas maneras. El concepto olla está incluido en el concepto recipiente. Es decir, cuando tú defines recipiente, mencionas la palabra olla. Falso. Al revés, ¿no? Cuando tú defines olla, mencionas la palabra recipiente, porque el recipiente es el género próximo de olla. Eso ya lo sabemos. O puedes fijarte en la regla. El término que es especie incluye al género. El género no incluye a la especie. Y la siguiente, el concepto estrepitoso incluye a ruido. Es decir, cuando tú defines estrepitoso, mencionas la palabra ruido. ¿Será verdadero? Es verdadero. Muy bien, entonces aquí es falso, falso, verdadero. ¿Cuál es la única verdadera? La C, ¿no? La C, la 3. A ver, ten cuidado porque a veces dice incluye y a veces dice incluido. No te vayas a confundir. A veces dice incluye y a veces incluido. Tú tienes que interpretar qué es lo que te están diciendo. ¿Está bien? A ver, aquí en la 9. Dado los conceptos coraza y armadura, ¿qué pueden decirse correctamente sobre ellos? En primer lugar, vamos a definir coraza y armadura. Coraza, esto tú lo tienes que hacer mentalmente, ¿no? Todas las palabras que veas tienes que definirlas, no te olvides, y luego comparar esas definiciones. Coraza es una armadura que está constituida de peto y espaldar. Eso es coraza. Armadura que está constituida de peto y espaldar. ¿Y qué cosa es armadura? Conjunto de piezas defensivas con que se revestían los combatientes. Muy bien. Fíjate que aquí tú lo puedes resolver definiendo las palabras, ¿no? Que es la forma más segura de hacerla. O puedes guiarte por la regla del parte todo, ¿no? La parte incluye al todo, el todo no incluye a la parte. Dice, el concepto coraza está incluido en armadura, es decir, cuando tú defines armadura, mencionas la palabra coraza, falso. Cuando tú defines coraza, mencionas armadura. La siguiente. Armadura está incluido en coraza, es decir, cuando tú defines coraza, mencionas la palabra armadura. Sí, verdadero, ¿no? La parte incluye al todo, no te olvides. O define pues la palabra, es la forma más sencilla de hacerlo. ¿Qué es la coraza? Es la armadura que está constituida de peto y espaldar, ¿no? Uno de los conceptos alude a una parte de un todo. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál será la clave? Las dos últimas son verdaderas. La B, la B. ¿Está bien? Facilito. Muy bien. A ver, la 10, ¿cuál sería la clave en la 10? Presupuesto es incluido, ¿no? Ya tú sabes. Presupuesto es incluido. Implicado es incluido. Es lo mismo.
¿Cuál será la respuesta? A ver, vamos a desarrollarlo. ¿El concepto convento incluye el de vivienda? Sí, el convento es la vivienda, ¿no? Verdadero. Especie, género. La especie incluye el género. El concepto convento está incluido en el de monje. Es decir, cuando tú defines monje, ¿mencionas la palabra convento? No, al revés, falso. Cuando tú defines convento, mencionas monja o monja, ¿no? El concepto convento está incluido en el de conventual, es decir, cuando tú defines conventual, mencionas convento. Cuando tú defines conventual, mencionas convento. Sí. Fíjate que convento es el término primitivo y conventual es el término derivado. El término derivado incluye al primitivo. ¿Correcto? O simplemente define las palabras, ¿no? ¿Qué es conventual? Relativo al convento. Nada más. Cuando tú defines conventual, ¿mencionas convento? Sí. Cuando tú defines convento, ¿mencionas conventual? No. La 3 es verdadero. ¿Cuál es la respuesta? La 1 y la 3. La 1 y la 3. La 1 y la 3. La B es la respuesta. Ya al principio hazlo con calma. Fíjate en incluye, incluido, define las palabras. Al principio como que te va a costar un poquito, pero luego ya lo vas a hacer con mayor rapidez, con tranquilidad nada más. En la 11. Dice, ¿qué concepto incluye al resto en su definición? Esto es facilito. ¿Te acuerdas de oasis, desierto, agua, vegetación, zona? Es la misma pregunta. ¿Qué palabra cuando tú la definas va a mencionar al resto de términos? ¿Cuál será aquí la respuesta? No, no es criterio. Compaginar, ¿no? Compaginar es la actividad, a ver, compaginar es la actividad que nos permite ordenar por alguna secuencia o criterio. Compaginar es la palabra que incluye el resto en su definición. Muy bien. En la 2, ¿qué concepto está incluido en el resto? Aquí te están preguntando por el último tipo de ejercicio que hemos visto, la implicancia. ¿Qué concepto está implicado en el resto? Acá tienes que buscar la palabra que está presente en el concepto del resto de términos. No es lo mismo de la pregunta anterior, ¿no? Están preguntando por el término más general. ¿Cuál será? ¿Cuál será el término presente en los conceptos de los otros términos? ¿Ya te diste cuenta?
Aquí la palabra incluida en el resto o implicada en el resto es lejanía, ¿no? Remoto y alejado es palabras que involucran la lejanía. Televisión, el sentido etimológico de televisión es observar a distancia, observar a la lejanía. La D es el término incluido en el resto. Es el concepto presente en el resto de términos. Lejanía. La D. D. A ver, en la 3. ¿Qué afirmación correcta se puede hacer sobre los conceptos abstracción y ciencia? ¿No? Tú ya sabes, tienes que definir abstracción, tienes que definir ciencia y luego relacionar las definiciones. Ciencia está incluido en abstracción. Ciencia está incluido en abstracción. Es decir, cuando tú defines abstracción, ¿mencionas la palabra ciencia? No. Cuando tú defines abstracción, no mencionas la palabra ciencia. Falso. Son conceptos complementarios, ciencia y abstracción, como padre, hijo, abuelo, nieto. ¿Son complementarios, ciencia y abstracción? No, no son complementarios. El concepto abstracción puede estar incluido en el de ciencia. Fíjate aquí, jovencito, fíjate aquí cómo te están afirmando esto. Cuando te dicen el concepto abstracción puede estar incluido en el concepto de ciencia, o sea, te están dando te están preguntando no solamente por los términos indispensables para definir ciencia, sino te dan opción para que tú pongas otros términos accesorios o secundarios. ¿El concepto abstracción puede estar incluido en ciencia? Sí, puede estar incluido en ciencia. Verdadero, verdadero. Entonces la respuesta, solo 3, solo 3. Ten en cuenta esas palabras, ¿no? Algunas veces te van a decir, está necesariamente incluido, o te pueden decir como acá, que puede estar incluido. Tienes que tener en cuenta esas expresiones para que no te equivoques. En la 14. Señale la serie que cumpla la siguiente condición. El primer miembro está incluido en el tercero. Y este, es decir, y el tercero está incluido en el segundo. ¿Cuál será aquí la respuesta? Alimento, panadería, pan, Grisel. Muy bien. A ver, vamos a ver si es cierto. El primer miembro, o sea, alimento, está incluido en el tercero. Claro, cuando definimos pan, mencionamos alimento, ¿no? Verdadero. El primer miembro está incluido en el tercero y el tercero, está incluido en el segundo. Cuando definimos panadería, mencionamos pan, sí, correcto. Es el establecimiento donde se elabora pan. Muy bien. La C es la respuesta. ¿Está bien? Facilito. Determine el concepto que está implicado en los demás. ¿Cuál es el término? Este está evidentemente, está sencillo este ejercicio, ¿no? Evidentemente te das cuenta. ¿Cuál es el término implicado en los demás? Ojo, ¿no? Ojo, muy bien. Ojo.
Ojo, es el término que está presente en el resto de definiciones. ¿Qué concepto podría incluir a los demás en su definición? ¿Qué palabra, cuando tú la defines, va a mencionar al resto de términos? La metonimia. Piensa en tu curso de literatura. Metonimia, me dice Grisel. A ver, a ver, a ver. Muy bien, metonimia. O sea, ¿qué palabra cuando tú la definas va a mencionar al resto de términos, no? Metonimia, muy bien. ¿Qué es la metonimia? Es la figura retórica que consiste en designar a una cosa con el nombre de otra cosa. Eso es la metonimia. Es la figura literaria que consiste en designar a una cosa con el nombre de otra cosa. Muy bien. Metonimia. A ver, jovencitos. Vamos a desarrollar uno más y te paso el formulario. La 17. Dados los conceptos animal y ser vivo, podemos afirmar que son correctos. El concepto ser vivo incluye a animal. Falso. El género no incluye a la especie. Al revés. La especie incluye al género, ya lo sabemos. El concepto animal incluye el concepto ser vivo. Cuando defines animal mencionas ser vivo, verdadero. La especie incluye al género, ¿no? Verdadero. Ambos conceptos en todo contexto son intercambiables. Podemos reemplazar uno por uno siempre en todos los contextos. Falso. En algunos contextos podemos intercambiarlos, no en todos. Entonces, aquí sería la respuesta la 2. Solo 2. Muy bien, jovencitos. Entonces, tienes que practicar este tipo de ejercicio. No es complicado, solamente que al principio cuesta un poquito, pero luego con la práctica lo vas a resolver de una forma más rápida y más eficaz. ¿Está bien? A continuación voy a pasarte el formulario. Espérame